sentido. En el buen sentido. ¿Saben qué? Nació una nueva frase de comandante. Sí, te falta, a vos también. A vos te dijo lo mismo y a vos también. Vamos a hacer una cosa, por favor, señoras y señores. Saludamos a toda la gran audiencia de Telefuturo, saludamos a la gran audiencia de Polémica Naval. Estamos en vivo, en el vivo, en este jueves, a 3 días de las elecciones generales del próximo 22 de abril. Sí, estamos muy contentos de volver a estar con todos ustedes y por supuesto que nos saludamos a toda la gente que nos sigue permanentemente a través de todas las redes sociales. Increíble, sí, increíble. Y es un orgullo decir que estamos liderando lejos la franja, así que bueno, muy contento. Sí, muy contento de ser parte. ¡No te Espera. Sáquense, ¿tienen cinto? Por ahí no me pregunto. Ahí vino preparadísimo, ¿eh? No, cuidado. ¿Cómo te va, Payo? Cuidado. ¿Cómo te va, Payo? ¿Cómo te va? Un placer. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te va? Pero Cuba, ¿cómo le va? Él es Arturo, yo soy Álvaro, pero bueno, se entiende. Normalmente a él le dicen Álvaro también a veces. Bueno, adelante, por favor, adelante. Ahí, por favor, si se pueden sentar. Le damos la bienvenida, por favor, a Payo Cubas. Bueno, vamos a hacer una cosa, señoras y señores. Momento que recibimos aquí en Polémica en el Bar a la señora Katia González. Fuerte el aplauso, por favor, para Katia González. Y al señor Payo Cubas. Fuerte el aplauso, por favor, para recibir a los dos, a ambos candidatos a diputados de la República. Sí, bueno, agradecemos mucho. Gracias, Payo. A ustedes, Gracias. al contrario, para mí. Gracias, Katia, por haber venido. Favor, muchísimas gracias. por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias por haber Una venido. campaña y entonces esto sirve muchísimo. Estábamos hablando recién con los compañeros cuando empezábamos el programa acerca del mal llamado debate. ¿Qué les dejó, por ejemplo? ¿Qué les dejó Marito, por ejemplo, después de escucharlo 2 horas? ¿Y qué les dejó Efraín Alegre, por ejemplo? A vos, por ejemplo, ¿qué te dejó, Katia? Bueno, mucho sin sabor, ¿verdad? Realmente vacío de contenido, un mal llamado debate. Parecía el saber va contigo, preguntas muy acartonadas, ¿verdad? No hubo confrontación de ideas y eso no le hace bien a la democracia, ¿verdad? Un debate muy, muy mediocre. El debate fue Menchi, ¿verdad? No, claro, y eso se habló más de Menchi que de los candidatos La gran ganadora, al día siguiente. Pero mucha digo nomás. deshonestidad intelectual también. Cuando Marito dice y agrede con las cifras 2 o 3 planilleros, eso es deshonestidad intelectual. ¿Cómo él va a hablar de 2 o 3 planilleros? Yo no sé si se está refiriendo a su familia, cuando nosotros sabemos, nosotros como coordinadora de abogados del Paraguay hemos denunciado por lo menos a una 30 de planilleros. Pregunto lo que digo acá. Yo te avisé. Cuando ves a Katia González, ¿te esperás Protesta. algo? Manifestación. Algún escrache, digo. Escrache. Para el paraguayo también. O sea, ¿por qué se recurre a eso como forma de denuncia, digo? Porque las instituciones no funcionan. Nuestra frágil institucionalidad interpela muchas veces a que uno tenga que recurrir a armas poco ortodoxas. El tema del maletín y la corbata en el Poder Judicial no funciona. Y eso se reveló de manera muy palmaria en esos audios escandalosos en donde González Daer levantaba el teléfono y sencillamente inclinaba la balanza. Nosotros venimos llevando una lucha contestataria. A nadie le gusta ponerse nervioso, a ustedes sí, ¿verdad? Katia, ¿quién va a ser? Pero no A funciona. Arturo le encanta. A ver un poquito así. No, digo. Disculpame, Arturo. Gratis. 1-1. Bueno, un ratito nomás para que termine nomás, digo. Porque mucha gente dice, bueno, todo bien con Katia, la ideología, etcétera, me gustaría esto, pero el día de mañana, como diputada de la República, ¿vas a continuar de esa misma manera? Nosotros no tenemos por qué cambiar el perfil. Obviamente que con estos niveles de corrupción y de impunidad no se puede hablar de democracia. Denunciamos la corrupción desde afuera, hoy vamos a hacerlo desde adentro. Pero desde un partido ya. Sí, efectivamente. Desde Hoy haces diferente, es distinto porque sos libre e independiente de hacer lo que vos crees que tenés que hacerlo, ¿verdad? Sí, pero yo no entré con ningún condicionamiento. Yo soy una luchadora social, el Encuentro Nacional me invita. Pero hoy van a decir, ahí está Katia González, por ejemplo, la parlamentaria, la senadora del Encuentro Nacional. La diputada, sí. La diputada. No, digo por el cargo, ¿verdad? Por la función. Te van a poner siempre, te van a encasillar con el partido. En realidad yo soy mucho más que un partido político. ¿Verdad? Nosotros ¿Y llevamos por qué te adelante presentás como un partido político? porque es lo que exige el juego democrático. El juego democrático exige que la única manera de poder, digamos, presentarnos hoy
en esta puja electoral es a través de una estructura. Pero mira, ese mismo discurso ya escuchamos las veces que hubo pactos rarísimos para llegar a la mesa directiva. O sea, pero te parece, Henry, que yo dejo la comodidad de mi hogar, de mi escritorio, para pactar espuriamente con esos sectores políticos no, yo no que creo que sea un denuncié pacto. y critiqué. ¿Sabes lo que dicen, doctora? Que te van a etiquetar. no, que hay pactos, que en el nombre del juego No, pero hoy democrático ya me etiquetan, Arturo. Hoy hablan... Hoy estoy etiquetada como loca, figuretti, un montón de cosas, ¿verdad? Yo no dije que mañana me etiquetarán, pero nosotros vamos a seguir una lucha que instalamos y que creemos. Tocaste el tema de González Daer, por ejemplo. Sí. El día de mañana, o sea, y vamos a ser sinceros, o sea, acá no me vengan con historietas. Sí, González Daer va a entrar. sí. O sea, esa es la realidad. Sí. O si ustedes me dicen, ¿saben que el Partido Colorado no va a meter 5 senadores? Me retiro ahora mismo. El compromiso No, que lo pero eche. nadie te va a decir eso. Bueno, no. Sí hay. Acá ninguno de nosotros te va a decir eso porque... Pueden ser 15 también. Bueno, está bien, correcto, nadie me va a decir. Katia, vos el día de mañana vos no tenés miedo que seas escrachada. En el caso de uno que entra a la Cámara de Diputados y qué sé yo, no sé, por estos convenios que están hablando y te vas a otro partido y te cambias de partido y te desvías. No sabemos lo que puede pasar el día de mañana, Katia. Por eso te digo, vos no tenés miedo a que te hagan lo mismo que vos hiciste en su momento. Como servidores públicos el rol cambia sustancialmente. Nosotros estamos expuestos a las críticas, aunque ellas sean injustas, porque eso forma parte de la democracia y de este juego que elegimos cuando decidimos ser servidores públicos. Por otro lado, yo quiero nomás matizar este tema de Payo, ¿verdad? Yo coincido en Payo en la gran mayoría de su verbalización de ideas. ¿En dónde es donde no coincido? En la violencia. Porque nosotros necesitamos, en el castigo físico, en la trompeada de la esquina, porque nosotros necesitamos, ¿qué cosa? Necesitamos instalar ideas. Las ideas van a cambiar y van a motorizar este país. Necesitamos hacer pedagogía, necesitamos instalar este gran operativo TESAPEA en todo el país, en donde nuestros niños, y tal vez sea una lucha de más largo aliento, pero es la única que va a preservar los cimientos democráticos de este país. Y es eso lo que tenemos que apostar, aunque nuestra generación no vea cambios sustanciales. Alguien tiene que empezar. Ahora, sobre el tema de la violencia. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franca y saber que sos franco y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia, en cambio, es más simple y más compleja. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. Muy intenso, La primera parte, porque hay una segunda parte, vamos a continuar después un poquito más tarde. Mucha ¿sí? propuesta, Mucha propuesta. El verdadero debate, ojo con esto. Estamos Pero, salvados como hablando país. un poquito de Marito, de la estructura, de Horacio Cartes, de Efraín, de los que vienen detrás de Efraín, de Leo Rubín. O sea, ¿qué va a pasar? Digo, ¿cuál es la diferencia? De modelo estoy hablando, modelo de gobierno, entre uno y el otro. O sea, ¿qué podemos tener con Marito? ¿Qué podemos tener con Efraín? Katia. Bueno, en primer lugar, la alternancia, ¿verdad? Nosotros necesitamos darle un oxígeno a la democracia alternando. Las cuestiones de fondo, yo también creo que están bien marcadas, ¿verdad? No bien desarrolladas, pero por lo menos se ve algunos bemoles. En el tema, por ejemplo, del servicio militar obligatorio y de la objeción de conciencia, hay una confrontación de modelos, ¿verdad? Uno apela a un régimen militar, a un régimen, digamos, de tutelaje, el otro apela más bien a un régimen de libertad, ¿verdad? En ese sentido. El otro, en cuanto a la conformación, por ejemplo, de su gabinete, uno habla de coloradizar todas las instituciones públicas, el otro habla de un escenario más plural. En el tema del rol de la mujer, uno habla de un rol casi viviendo en un ecosistema, de un rol disfuncional de la mujer, que tenemos que dedicarnos a cuidar a nuestros hijos, a tener un rol más bien, digamos,
precario dentro de la democracia y el otro habla de una mayor participación. Para mí Paraguayo, esas son las diferencias. ¿Dónde está la esperanza 2018-2023? En el Congreso. Ahí está la esperanza. En intentar meter la mayor cantidad de personas que no estén vinculados a los partidos políticos tradicionales y a sus viejas. Bueno, ¿Cómo se estaba gobierna opinando de así? igual manera. ¿Cómo se Se va a gobierna? gobernar, se va a gobernar con un gran pacto. Hoy se gobierna, Carlos. Con esta que se gobierna, se roba, se saquea al Estado. Cada voto implica que un hijo y un amante entran en la función pública. Hoy tenemos mayor esperanza si votamos cruzado. Muy bueno. Eso es lo más importante, que el domingo tenemos que ir a votar. Sí. Eso es lo que decía Mencha recién, ¿sí? ¿Hasta dónde llega? Sí, tengo... Ya perdimos. Digo. No, pero ya perdí. Bueno, no sé si hasta el punto, ¿sabe qué? Me descoloco nomás, después de todo lo que dijeron, porque en el Congreso, y se me quedó eso, en el Congreso está la solución de este país. Eso dijiste, Katia. Parcialmente, sí, señor. Hay que empezar, el Congreso puede tener una incidencia importante en las políticas públicas que el Ejecutivo marque, en aquellos desvíos que se puedan intentar realizar. Entonces hay que empezar, y el Congreso el 22 de abril, como dice mi hijo que tiene 19 años, si no votás cruzado no pega. No Eso existís. también es como No que, ¿sabes que existís se si no está votás insistiendo cruzado. mucho en el voto cruzado? Es así. Hay que votar cruzado, cruzar los votos. Molesta a alguno que En- se explique tanto. ¿no? Sí, Y en- explícanos, por favor, qué significa eso, porque hay gente que no sabe. ¿Qué es En el votar Departamento cruzado? Central vamos a recibir 6 papeletas. Una para presidente, podemos 6. marcar 6 papeletas. Una para senadores, diputados, gobernador, junta departamental y Parla Sur. En cada una de las papeletas podemos marcar una sola opción de las listas de nuestras preferencias. Exacto. En el Departamento Central marquemos en la primera línea amarillo 9. Al final, Muy bien. esperando un poco explicarnos No, de qué ahora- se trata. y sin Payo, decir Payo. eso, paraguayo. Falta, señoras y señores, rápidamente porque tengo el ping-pong. Tengo 5 minutos exactamente. ¿Están preparados? ¿Sí? ¿Están preparados? Sí. ¿El paraguayo está preparado? ¿Katia González está preparada? Pero duro, ¿eh? Perfecto, bueno. Con fuerza. Sí, con Vamos. fuerza, con fuerza. Bueno, tenemos... Saquen todo lo que tienen dentro. Vamos a tirar el ping-pong. Vamos a empezar con Katia. Un nombre, un calificativo, por favor, para lo que voy a preguntar, ¿sí? No, vamos a empezar contigo porque después vos sabés que... ¿Por qué empezó con el hombre? Tiene que empezar con la mujer. Vos sabés cómo estaba el tema. Bueno, vamos a la siguiente. Primer nombre, Horacio Cartes. Hace un calificativo para Horacio Cartes. Corrupto. ¿Paraguayo? Nos engañó a todos. Es un falso. ¿Marito o Efraín? Tibio, tibio. Efraín. ¿Marito o Efraín? Ninguno. Uno de los dos. Ninguno. Y Telo. Tengo no, un no, candidato espera, que es un paraguayo, docente. paraguayo. Tengo Es un candidato que es impone. un docente. Pero son 10 candidatos. No, está bien, pero la pregunta no era Marito y los 10 candidatos o los 9 candidatos. O sea, era Marito o Efraín. Y nos puede decir. Pedro Almada se llama mi candidato. Leo Rubín. Progresista. Leo Rubín. Esperanza. Fernando Lugo. Decepción. Fernando Lugo. Un ladino. Poder Judicial. Corrupto y criminal. Clan Zacarías. Poder Judicial era primero. No. La consulta, Poder Judicial era para Katia. Ah, para mí el clan Clan Zacarías. Zacarías. Si querés contestar... No, Poder Judicial, absolutamente. no. Depende Este- de lo que diga Enrique. Bueno, listo. Bandidos. Tribunal bandido. Superior de Justicia Electoral. Corrupto. Quelembú. Vernáculo. Ahí juega. Fuerte el aplauso, por favor, para Paraguayo Cuba. Fuerte el aplauso para Katia González. Nos vamos retirando. Sí, nos vamos retirando. No tenemos más tiempo, ¿verdad? Nos vamos.